Muy buenas a todos, queridos amigos y amigas de Barça Hoy. Tenemos que contaros en la tarde de hoy, 3 de noviembre del año 2022, la noticia del día y podríamos decir que quizás del año, porque hace apenas 35 minutos que el central, el capitán catalán del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, acaba de comunicar oficialmente que se retira del fútbol. El jugador lo ha anunciado en su perfil de redes sociales, en Instagram y también en Twitter, con un vídeo muy emotivo en el que explica los motivos de su decisión. Desde pequeño siempre soñó con ser jugador del Fútbol Club Barcelona por encima de otros retos más difíciles de conseguir. Lo consiguió a pesar de haber tenido que marchar en su primera etapa y después regresó para ser uno de los mejores centrales de la historia del Fútbol Club Barcelona, ganándolo absolutamente todo con el equipo de sus sueños y con el equipo de su vida. Gerard Piqué se despide del Barça este próximo sábado ante la Almería, en el que será su último partido como capitán y jugador de la disciplina del Fútbol Club Barcelona. Muy probablemente servirá de despedida y de homenaje al gran capitán del Barcelona, que lo dio todo por el equipo, a pesar de que va a salir de una forma que quizás no era la que hubiera soñado como futbolista. Señalado en las humillaciones europeas y en las últimas fechas, Gerard Piqué abandonará la disciplina del Barcelona con el dolor de todo su corazón, en un momento muy duro en su vida profesional y también en su vida personal. Es buen momento para recordar aquella declaración de Gerard Piqué tras la debacle ante el Bayern de Múnich, en aquel famoso 2-8, en la que el capitán del Barcelona aseguró que si llegaba el momento de tener que dejar el Barcelona, él iba a ser el primero en dejarse a un lado. Si era un problema, Gerard Piqué se iba a quitar del medio, y así va a ser. Gerard Piqué no va a necesitar que el Barça lo eche ni que lo venda, sino que él mismo por su propia cuenta ha anunciado, como repetimos, en su propia cuenta de Twitter y en perfiles de redes sociales, que abandona la disciplina del Barcelona renunciando a todo lo que le queda de contrato. Además, no jugará contra el Español ni tampoco irá al Mundial de Qatar, y la cena que el Barcelona realizó en la noche de ayer, finalmente hemos sabido que ha sido de su despedida. Una despedida que se culminó en la noche de ayer con todos sus compañeros y el cuerpo técnico. Y además, algo reseñable, en este vídeo Gerard Piqué habla de que volverá y lo hace mirando al palco del Camp Nou. Así que nada es causal, nada es una casualidad en este momento. Piqué, ya todos sabemos que su gran intención será regresar algún día como presidente del Fútbol Club Barcelona. A continuación te hacemos un breve repaso de toda la trayectoria del gran capitán Gerard Piqué. Revienta el botón de like por Gerard Piqué y ya sabes, dale a la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo del mejor equipo del mundo. Si eres culé, suscríbete al canal Barça Hoy. Gerard Piqué nace en Barcelona el 2 de febrero de 1987 y desde ese mismo día ya era socio del Fútbol Club Barcelona. De muy pequeño ingresó en el torneo social del Barça y con 10 años se inició en el fútbol base en la primera de las categorías que existían en ese momento, en el Alevín B. A partir de ahí pasó por los distintos escalafones de la cantera del Barcelona. Ahora bien, al acabar la temporada 2003-2004, Gerard Piqué hizo un paréntesis en su vida como azulgrana y se marchó al Manchester United para posteriormente, en la temporada 2006-2007, jugar como cedido en el Real Zaragoza en España para volver el curso 7-2008 a los Red Devils y colaborar en el doblete de Premier y Champions League. Más tarde, Gerard Piqué debuta oficialmente con la camiseta blaugrana el 13 de agosto de 2008 en un partido de la Liga de Campeones contra el Wisla de Cracovia, que terminó con victoria por 4-0. En su primera exitosa temporada como culé, se convirtió en fijo en el eje de la defensa. Con un triplete a la espalda, el segundo año como culé se consolida como uno de los mejores centrales del mundo. El papel de Pep Guardiola en su carrera quedará marcado siempre, por lo que apostó por el joven central, que se convirtió, como decimos, en el mejor central del mundo, o mejor dicho, de los mejores de la época. Las temporadas avanzaban y seguía siendo uno de los pilares de las alineaciones del Barça. Gerard Piqué agradó su palmarés como jugador barcelonista con un total de 30 títulos, unos trofeos complementados con la capitanía, ya que en el verano de 2018 se convirtió en el tercer capitán y su notable capacidad goleadora fue algo también determinante. Tanto fue así
que quien marca el gol número 1000 del Barcelona en todas las competiciones oficiales e internacionales fue el propio Gerard Piqué, en un partido de la Liga de Campeones ante el Celtic de Glasgow en la temporada 2013-2014. En cuanto a la experiencia con las selecciones, Piqué participó en competiciones como el Mundial Sub-20, en la temporada 2007 en Canadá, en el Europeo Sub-19 en 2006 en Polonia, del cual se proclamó campeón, al igual que en el Europeo Sub-17 de Francia, donde quedó subcampeona con España. Su primera competición oficial con la absoluta fue la Copa Confederaciones de la temporada 2009 en Sudáfrica. Después participó en la de 2013 y también disputaría la Eurocopa de 2012, siendo campeón con España, y la de 2016 y el Mundial 2010, que le otorgó el ser campeón del mundo. En 2014 y 2018 también jugó con España el Campeonato del Mundo, y después de esta última cifra mundialista anunció que dejaba la selección nacional. Un central con estilo, tanto para quitar la pelota a un rival como para construir el juego. Motivado ante las adversidades, Gerard Piqué siempre mostraba seguridad a la hora de cortar las transiciones contrarias. Sus centímetros también le convertían en un argumento aéreo importante de peso, tanto en defensa como en ataque, y pese a ser defensor, acostumbraba a pisar las áreas para buscar el gol para su equipo. Se marcha la eterna sonrisa, se marcha la eterna manita, esa manita que quedará para el recuerdo. Un Gerard Piqué siempre polémico, pero siempre culé, un culé hasta la muerte, hasta la médula. Un culé que defendió a los suyos y que siempre fue capaz de hablar fuera donde fuera para defender a Cataluña y a su equipo. Un futbolista que quedará para el recuerdo, para bien y para mal, porque su última etapa también es cierto que no fue la mejor de todas, pero aún así ha sido lo suficientemente valiente y lo suficientemente culé para decir: hasta aquí llegó mi momento y mejor marcharme ahora que no demasiado tarde. Gerard Piqué, muchísimas gracias por todo lo que has dado al barcelonismo. Serás siempre recordado como una leyenda que hizo grande a este equipo del Fútbol Club Barcelona. Siempre quedarás en nuestros corazones. Gracias de veras, Gerard Piqué. Siempre serás uno de los nuestros y te esperamos, como tú bien dices, dentro de unos añitos, quién sabe, como presidente del Fútbol Club Barcelona. Se marcha Gerard Piqué y este sábado será ovacionado y seguramente homenajeado por el club de su vida, junto a los suyos y junto a su familia. A pesar de no estar pasando por unos buenos momentos, Piqué asume y es valiente esta gran decisión, que quedará para el recuerdo. Hoy día 3 de noviembre de 2022 se retira una leyenda. Gracias, Gerard Piqué. Siempre serás uno de los nuestros. Forza Barça. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre. Queridos culés, deja tu comentario para Gerard Piqué de despedida y mándale un fuerte abrazo desde aquí, a través del canal de Barça Hoy. Revienta el botón de like por Gerard Piqué y suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones.